Es un gusto recibirlos en el cierre de la semana en Informa TVX. Iniciamos con la entrevista de este día. Henry Campos, ex viceministro de Seguridad Pública, ya nos acompaña. Haremos un análisis del lanzamiento del plan El Salvador Seguro, pero detrás también del lanzamiento hay un contexto que es importante mencionar y que también formará parte del análisis de los próximos minutos. Y es que la semana pasada, lo hemos dicho, el gobierno recibió de manos del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana el plan El Salvador Seguro, compuesto por 5 ejes de trabajo y 124 acciones que se han definido como prioritarias y urgentes para enfrentar la violencia y criminalidad, así como garantizar la justicia y protección de víctimas. Las propuestas llegan en momentos en los que El Salvador registra un comportamiento atípico en el número de asesinatos diarios. Han perdido la vida 7 policías en las últimas 2 semanas y se ha conocido de manera reservada el traslado de reos hacia el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca. Mientras tanto, gobierno y ANEP hacen lo suyo. El primero propone endurecer medidas penales contra aquellos que atenten contra la integridad de los agentes de seguridad, y los segundos han contratado los servicios de Rudolph Giuliani para fortalecer el combate y la persecución del delito. Ese es el contexto también que alberga la discusión que tendremos en los próximos minutos con Henry Campos, ex viceministro de Seguridad Pública. Sin duda, un contexto importante para poder poner en análisis y que ustedes también puedan conocer la discusión de seguridad pública actual en nuestro país. Ex viceministro, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo de los televidentes. Queremos agradecerle ese tiempo para que venga en este espacio de opinión y analizar ese contexto que es amplio, ya lo hemos señalado. Yo lo primero que quiero saber, ex viceministro, es un tema, y es que el plan El Salvador Seguro hace un énfasis en materia preventiva, habla de 124 acciones para poder avanzar en esta materia, y en paralelo, en el seno de este consejo que propone el plan de seguridad, ANEP propone a Rudolph Giuliani, al equipo técnico de Rudolph Giuliani, para que venga a hacer un diagnóstico y aportar en materia de combate a la delincuencia. ¿Ve contradicciones en este tipo de análisis? Probablemente no contradicciones, sino que son esfuerzos diferentes. Y quizás se perdería coherencia si hubiese sido tal vez una situación que pusiera en contradicción el informe del Consejo con lo que está haciendo Giuliani, ¿verdad? Lo más coherente hubiera sido que Giuliani hubiera sido tal vez o se hubiera decidido desarrollar su trabajo dentro del contexto del Consejo. Bueno, sin embargo, como es una acción, digamos, tomada por la empresa privada, lo que habrá que hacer es aprovechar probablemente ese esfuerzo en un área focalizada. De eso se trataría, de no hacer lo mismo o de repetir lo mismo, sino de hacer algo distinto y más específico. Probablemente en esa línea se haya pensado en Giuliani. Cuando usted dice debería aprovecharse sus aportes para aspectos específicos, para ¿a qué se aspectos refiere? específicos, por ejemplo, en la experiencia que puede tener el equipo de Giuliani, por ejemplo, en el tema de la reorganización policial y control de la ciudad. Él ha tenido otras intervenciones a través de propuestas en países como Colombia o México. Yo quiero hablar más bien desde la concepción misma que la empresa privada proponga a un agente privado a diagnosticar y lanzar recomendaciones en materia de seguridad pública. Al final, ¿eso no es también un reconocimiento por parte del privado y de alguna manera también por parte del sector público que ha salido de alguna forma de las manos poder diagnosticar y ejecutar también la estrategia de combate al crimen? Bueno, no, yo creo que esto se ha venido haciendo por años y por años también estamos padeciendo de niveles altos de violencia. Si revisamos los años, todos los años de la vida reciente de El Salvador y incluso de nuestra historia, la violencia nos ha acompañado permanentemente. El hecho de que ahora también haya más participación de la sociedad civil y de la empresa privada supone mayor involucramiento, mayor conciencia de aquellos sectores que probablemente estuvieron siempre alejados del Estado, pero después de los acuerdos de paz, por ejemplo, en adelante, hemos visto que cada vez las organizaciones sociales, la empresa privada, diferentes expresiones de la ciudadanía organizada, han colaborado, han participado evaluando, criticando, haciendo propuestas, y eso nada más implica que vamos desarrollando como una sociedad con democracia participativa. Muy bien. A mí me gustaría conocer también su lectura sobre eso mismo que usted menciona. Ha dicho, es importante que la sociedad civil ahora comience a incorporarse en la discusión de seguridad pública y proponga también algunas recomendaciones.
Ahora, usted fue funcionario en materia de seguridad pública. A mí me gustaría conocer cómo se establece una línea rectora para que todas las propuestas que vayan llegando en materia de seguridad pública se ordenen bajo un mismo enfoque. Y no se lo pregunto de manera aislada, porque el mismo plan de seguridad habla que se basarán en aportes o más bien en insumos del Fomilenio 2, Alianza para la Prosperidad, Plan Quinquenal de Desarrollo, Estrategia de Seguridad Centroamericana, propuestas de la sociedad civil. Entonces hay un crisol de propuestas. Claro. ¿Cómo se ordena bajo una línea rectora eso? Bueno, esa es una pregunta muy importante la que usted hace y quizás es como la esencia de las transformaciones. Aquí alguien tiene que asumir el liderazgo y tiene que asumir un liderazgo fuerte, y lo lógico es que vaya a ser la cabeza del Ejecutivo. Si no lo es, definir quién va a ser la cabeza que va a organizar, que va a acumular fuerza, recursos, que va a emplear todas las energías en aras de llevar adelante las decisiones que se han tomado por un grupo amplio. El hecho de haber elegido a personas de diferentes organizaciones, de diferentes experiencias, escuelas y formas de pensamiento y actuación en la sociedad, ya es un paso importante en aras de acumular visiones en un solo documento o en un solo marco. Eso ya es muy importante, de tal manera que por lo menos tenemos un consenso de diferentes actores importantes de la sociedad en una definición de un plan. Ahora lo que falta es echarlo a andar con ese líder principal que ponga todas sus energías y que sepa aglutinar los esfuerzos de los diferentes actores. De ahí en adelante, bueno, se tienen que ir produciendo acciones en diferentes áreas. Ese es, digamos, que lo que se esperaría para que esto sea exitoso. Y es lo que muchas veces falla cuando hay a veces dificultades entre diferentes actores que luchan. Incluso en los diferentes órganos y oficinas del gobierno hay actores que quieren proteger estancos o feudos y eso pondría en problemas el resultado. Por ejemplo, se está hablando de que se quiere mejorar la investigación del delito. Correcto. Pero eso no va a depender solo de la policía. Aquí es importante que se conjugue el trabajo y las decisiones políticas y el liderazgo de la Fiscalía y la policía. Excelente. ¿Verdad? Muy bien. Con ese análisis preliminar yo quiero que vayamos entrando también a temas mucho más específicos que incluye el plan y que también están dentro de la coyuntura de los últimos días, un decreto transitorio que me gustaría analizar con usted. Vamos a hacer una pausa porque hasta el momento creo que nos ha dejado importantes aportes que seguiremos discutiendo al volver. Nosotros hacemos un breve corte, enseguida volvemos con más de esta entrevista con Henry Campos, ex viceministro de Seguridad Pública. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Henry Campos, ex viceministro de Seguridad Pública, nos acompaña para poder analizar el lanzamiento del Plan El Salvador Seguro, que recientemente fue presentado por el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana a el Gobierno Nacional. Ex viceministro, usted ya hacía un análisis bastante interesante, hablaba de la importancia de la sociedad civil dentro de la generación de insumos, hablaba que los aspectos que contempla el plan es necesario que no solo los haga la policía, sino también las otras instancias involucradas en la seguridad pública. Ahora, yo quiero ser insistente con el tema de cómo se construye una estrategia rectora a partir de los insumos de todos estos actores. Y vuelvo a la pregunta, porque entendemos que el gobierno tiene como un principio el consenso, el diálogo. Ahora, la pregunta es cómo, a partir de este esfuerzo, es posible unificar la estrategia y que eso no se pierda, por ejemplo, con esfuerzos aislados. Por ejemplo, usted decía que un Rudolph Giuliani venga y que a la vez se establezcan medidas preventivas. ¿Cómo hacemos que todo esto trabaje bajo una misma línea? Ha hablado de liderazgo. ¿Debe ser el presidente de la República? ¿A eso se refiere? Yo sugeriría que deba ser el presidente de la República o a quien nombre dentro de su equipo de seguridad, puede ser el ministro de Seguridad, pero otorgarle todas las capacidades para mover instituciones, es decir, las propias instituciones del Ejecutivo. También debe haber alguien que las conjunte y que las obligue a actuar en determinado sentido bajo ciertas regulaciones de energía, de tiempo, de proyectos, de visiones, de tal manera que todo ese conjunto de actuaciones
vayan encaminados a la línea que establezca la cabeza principal. Entonces, a eso me refería. Ahora, las relaciones con la Asamblea, las relaciones con el fiscal general, con el órgano judicial, tienen que pasar por una serie de esfuerzos políticos y también institucionales que de alguna manera, encuentren puntos de conexión. Es difícil, sobre todo en momentos de campaña o de pre-campaña, porque ya siempre tenemos eso de las campañas adelantadas casi como una realidad. Entonces es bien difícil a veces en esas circunstancias obtener acuerdos, pero sin embargo habrá que buscar tal vez el comienzo de las acciones más fuertes después de las elecciones, inmediatamente después de las elecciones. ¿Se ha planteado este esfuerzo del Consejo de Seguridad Pública como un precedente importante porque logra articular bastantes propuestas de diferentes sectores? Usted ya lo ha dicho. ¿Estaba haciendo falta este enfoque de alguna forma, no sé si articulado, pero por lo menos consensuado con todos los actores políticos y económicos del país para poder enfrentar la seguridad pública? ¿Usted cree que estaba haciendo falta esto? Bueno, se han venido haciendo varios esfuerzos, porque igual también no es la primera comisión, digamos, el último esfuerzo es este, pero ya han aparecido otros esfuerzos y se han invitado a diferentes sectores. Desde el 2007 para acá han habido 3 comisiones. Lo importante es que cada vez más han ido actualizando la información y quizás el mayor logro es que por fin va tomando cuerpo la idea de ejecutar probablemente de forma focalizada cada uno de los esfuerzos. El Estado no puede desparramar recursos, desparramar acciones, convertir toda su estructura en formas separadas de actuación. Entonces, focalizar y como idea central y también en la ejecución, eso ya es un gran logro, porque no estamos hablando simplemente de tomar decisiones, las que uno toma en la oficina o las que uno toma en la casa, sino estamos hablando de un país. Entonces aquí hay que buscar la forma de actuar de forma ordenada y conjunta. Excelente. Hablando de ejecución y de presupuesto, el plan contempla 5 ejes de trabajo, 124 acciones, un presupuesto de $2.000 millones durante los próximos años, aparte del presupuesto asignado a cada una de las instituciones que participarán. ¿Cómo está viendo la ejecución de esto? Bueno, aquí ya los temas de ejecución y sobre todo de dinero son las partes difíciles. Un primer esfuerzo, una primera etapa, habría que ordenar ya en un plan operativo especial. Obviamente el Estado por ley, el Estado por funcionamiento debe tener planes estratégicos y planes operativos, pero dado que este esfuerzo se tiene que integrar en esa acción, hay que de alguna manera empezar a hacer las modificaciones administrativas de todas las instituciones, cosa que también lleva su tiempo. Entonces, este tiempo en el cual hay, por ejemplo, pre-campaña y campaña, ya el Estado lo que podría hacer es empezar a reorganizarse, empezar a modificar sus normativas internas, empezar también a mejorar aspectos relacionados con la administración y gestión de las diferentes instituciones involucradas. Luego, ya tendría que empezar la etapa de distribución de responsables y a final de cuentas la asignación, la búsqueda de recursos y la asignación de los mismos. Excelente. Quiero cerrar ya con ese análisis que usted hacía sobre el tema del plan de seguridad y meterme un poco a temas coyunturales. Esta semana el gobierno ha presentado una propuesta de decreto transitorio a la Asamblea Legislativa para poder fortalecer las medidas penales contra aquellos que atenten a la integridad de policías y Fuerza Armada. Y dentro de esto incluye hacer más expeditos los procesos judiciales. Incluso propone reducir de 9 a 2 meses procesos judiciales contra quienes ataquen a los policías. ¿Cómo está viendo a nivel conceptual la propuesta que hace el Ejecutivo en esta materia? Bueno, como concepto lo veo bien, en el sentido de que es una reacción lógica ante la situación, buscar fórmulas de todo tipo para mandar un mensaje claro a quienes atacan policías. Ahora, desde el punto de vista ya jurídico y ya entrando más al contenido del decreto, tal vez podemos encontrar algunas situaciones que no van a poder ser aplicadas porque ya hay decisiones
tanto de los tribunales como de la Sala de lo Constitucional. ¿Cómo cuáles son esos? Por ejemplo, el que de entrada se quiera mandar a quienes ataquen policías a un centro penal de máxima seguridad, de forma de aplicar en el tratamiento penitenciario bajo conceptos previos de una ley y no bajo las determinaciones que haga el equipo técnico criminológico como sugerencia al Consejo Regional, eso ya dijo la Sala de lo Constitucional, que eso no puede ser definido por la ley, sino que debe ser con base en la situación particular de la peligrosidad, de los avances que vaya teniendo en el sistema, de los progresos de la persona. Quiero hacer una pausa con eso, sí. Porque lo que dice entonces es que no se puede imponer la letra del decreto al proceso judicial y de investigación que merece cada uno de los casos. Sí, son los funcionarios y también el órgano judicial a través de los jueces penitenciarios los que van a definir en qué lugar debe estar y bajo qué régimen una persona detenida. Ahora, hay formas en las cuales se puede trabajar para, de alguna manera, buscar la idea de que los equipos técnicos tomen en cuenta el nivel de peligrosidad por ese tipo de conducta que están realizando estas personas, pero que la ley declare que van a ir directamente al centro penal de seguridad con el régimen de aislamiento, eso ya se pronunció la sala y ha dado orientaciones al respecto, ¿verdad? Que deben ser evaluados en cada caso concreto bajo los principios de resocialización y de proporcionalidad. En dado caso, el único alcance que podría tener entonces esa propuesta de decreto... Por ejemplo, la reducción de los plazos es un tema importante. Ahora, por decreto nada funciona, pero esto es como un anuncio de la voluntad que hay que tener para cambiar estas situaciones. Ahora, ya la situación concreta dependerá del nivel de coordinación, del nivel de entendimiento entre fiscalía y policía. Excelente. Por último, y antes de cerrar esta entrevista, ¿qué opinión le merecen esas voces que dicen que este decreto sería una vuelta a una lógica represiva desde la fuerza policial y de seguridad pública en general, teniendo en cuenta que hay un aval por parte de la Presidencia de la República en hacer uso de las armas sin ningún temor por parte de los policías a sufrir consecuencias por ello? Bueno, probablemente este decreto no lo vería yo dentro de ese contexto. De acuerdo. Lo que sí podría haber en ese contexto son anuncios públicos de que disparen sin miedo. Digamos que esas cosas ya están establecidas en protocolo y en legislación. Ya los policías son los mejor informados y saben en qué momento deben disparar y cuándo no. Ahora, lo que hay que asegurar es internamente que esos protocolos funcionen, que tengan la práctica debida, que los policías estén en condiciones para hacer uso de sus armas de forma responsable. Por eso mismo es que siempre en todos los países democráticos se prefiere que sea personal especializado y el ejército se saca, pero porque el ejército dispara de forma indiscriminada, sin protocolos y probablemente con más riesgos para la ciudadanía. Pero se supone que la policía eso ya lo sabe. Igual hay cosas que probablemente no las sabemos todas, todas las personas, pero los ciudadanos y ciudadanas están en la posibilidad de saberlo, de que hay legítima defensa, de que también se puede actuar con miedo insuperable. Si por ejemplo, un grupo dedicado a la extorsión, a una persona la han estado amenazando permanentemente y llegan con la idea probablemente de matarlo y reacciona por miedo insuperable matando, es uno de los casos también que están regulados en la legislación. Pero esas cosas no se pueden transmitir como mensaje público porque de alguna manera pudiera dar lugar a un caos. Ha quedado muy claro ese análisis. En dado caso hay que estar pendientes y también vigilantes al cumplimiento de esos protocolos internos que usted ya dice. Henry Campos, ex viceministro de Seguridad Pública, el tiempo se nos agotó, pero ha sido importante que usted venga con su análisis para hacer una lectura del plan El Salvador Seguro y también sobre temas de coyuntura en materia de seguridad pública. Le agradezco muchísimo el tiempo. Bueno, con mucho gusto. Buenas tardes. Gracias y gracias a ustedes también que nos acompañaron en esta entrevista. Tenemos más noticias para compartirles. Hacemos una pausa.